Mauricio, ¿no cree que es una locura la ansia de rearme militar que está llevando Europa, incluida España? ¿No? Si es una amenaza clara. Tienes a alguien que tiene un ejército numerosísimo, un enorme poder personal y que ha dicho que quiere destruir a Europa. ¿Tu reacción es no rearmarte? Eres tonto. Tu reacción es decir, ay, no es cierto. Tú eres tonto. Europa no está actuando, España no está actuando, están reaccionando ante una agresión que ha cambiado de cara en los últimos tiempos, que ha cambiado de cara a lo largo de casi de todos los casi 11 meses que lleva, y que ha incluido constantemente la afirmación de que Occidente debe ser destruido, sometido, humillado, que todos deberemos rendirle pleitesía a la grandiosa Rusia. Lo han dicho una y otra vez los políticos, incluido Putin. Te invito a que leas el discurso del día que declaró la anexión de Donetsk, Lugansk, Zaporizhia y no me acuerdo qué es el otro. El discurso ese que dio frente a todas las jerarquías económicas, políticas y militares de Rusia, en un salón de estos todos zarista. Lee el discurso de Putin y luego dime si es lógico no rearmarse. No, si mi vecino me dice que me va a matar, ten por seguro que me voy a rearmar. Deseando no usar las armas, por supuesto, siempre. Pero no me voy a quedar de brazos cruzados, sería idiota. Es que sería tan profundamente idiota que ante esa amenaza no hagas nada, que no es una locura, la locura sería lo contrario.